Buenos días y sobre todo, bueno, antes de un poco finalizar el acto, darles las gracias fundamentalmente a ellos, a Sandra, que es una magnífica profesional de Canal Extremadura Televisión y que conozco hace muchos años y además es una persona muy implicada en todos los temas sociales. Y, por supuesto, a Gretel, a José Lu, a Cristina, a Alfredo y a Juan Francisco, que han hecho un debate precisamente de lo que queríamos, que era el informe de la pobreza y exclusión, el informe AROPE que hemos expresado hoy, ponerle cara, que expresaran personas que han estado participando o que han podido experimentar o participar o formar parte de experiencias de pobreza y exclusión, que le pusieran cara y que hablaran de lo que hoy se ha hablado aquí, que es de pobreza, exclusión y qué podemos hacer los demás. Por supuesto, tengo que dar, aparte de los buenos días, casi ya las buenas tardes, a los representantes políticos que han estado aquí, que estáis ahora, a la directora general de Juventud y a los que os habéis quedado, y también entender que no todo el mundo se puede quedar a esta hora y que por eso disculpar, entre otros, a Teresa Angula. Mirar, el informe sobre la pobreza y exclusión revela una realidad preocupante. Hoy se ha dicho y se os habrá quedado esa cifra de 32,8% de la población extremeña que está en situación vulnerable. A pesar de que hay una leve mejoría, que se ha nombrado mucho, 4 puntos o 4,1 puntos respecto al año anterior, hay aproximadamente todavía 346.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra región. ¿Eso es motivo de alegría? Yo creo que no. En cuanto hubiera una persona, 2, 3, 5, ya no sería motivo de alegría. Sin embargo, este dato sigue siendo alarmante y nos muestra que estamos muy lejos de cumplir con los compromisos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En este informe hemos profundizado en factores que generan pobreza, analizando aspectos como la vivienda, el empleo, el género, la discapacidad, el ciclo vital, la crisis de alquiler y un aumento de costes de vida son, sin duda, estos temas especialmente graves. La vivienda. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza. Ha aumentado el número de personas que viven de alquiler y los hogares en este régimen enfrentan un gasto cada vez mayor. Desde el 2016, fijaros en este dato, el coste mensual de un alquiler supera al de una hipoteca, lo que está llevando a muchas familias a situaciones insostenibles. No pueden, con su sueldo, mantener un alquiler. El desajuste entre ingresos y gastos en vivienda está ahogando a gran parte de la población. La vivienda no solo es un derecho humano, hay muchas veces que hay que ir a la Constitución. Antes se decía, ¿no?, y habéis debatido los derechos, de qué nos valen, las leyes, las normas. Hombre, probablemente no valdría de nada si tuviéramos y se cumplieran los derechos que tenemos, lo que marca la ley. No necesitaríamos que se legislara nada, que esta casa se cerrara casi. Pero eso no va a ocurrir. Hay un problema de mantenimiento, de seguimiento, de cumplimiento de derechos que nosotros, las entidades sociales, tenemos que reivindicar y por eso es necesario que sigamos estando ahí. Como decía, es una herramienta fundamental y permite el acceso a otros derechos básicos como la salud y la seguridad. Actualmente hay una escasez preocupante de vivienda social y asequible. Las personas con menos ingresos son las más afectadas, ya que el alquiler es el régimen más común de quienes se encuentran en situación de pobreza. Un dato relevante es que el 31% de las personas vulnerables destina más del 40% de su ingreso al pago de la vivienda. Imaginaros, ya tiene una vivienda, ya no se van a mojar, van a seguir pasando frío. Hemos hablado del cambio medioambiental, lo que supone. Ya tienen una vivienda, ¿habéis pensado cuánto le queda para vivir? El 60%, probablemente de unos ingresos miserables. ¿Con ese 60% se puede vivir dignamente? Yo creo que la respuesta es que no. Por eso tenemos que seguir peleando porque la vivienda social, la vivienda pública de alquiler social sea más asequible. Solo contamos en España con un 2,5, muy por debajo del objetivo de la Unión Europea para 2040, que es el 15%, marcaba la Unión Europea. Además, este aumento de los alquileres turísticos en otros sitios es un problema, no en nuestra Extremadura rural. Sí, ya se está viendo en ciudades como Cáceres, como Mérida, etcétera, etcétera. Esto está expulsando a los residentes de sus propios barrios.
Es fundamental que los gobiernos adopten medidas estructurales para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, no como un negocio. En España se ha destinado un montón de dinero público a protección social en la vivienda. ¿Qué ha ocurrido? Que ese dinero público, esa cantidad ingente de dinero público, ha ido a viviendas que no han tenido un límite y con las que se ha especulado. Y, de hecho, se sigue especulando con la vivienda social y con un montón de dinero que la política, que los responsables públicos y políticos en el ejercicio de sus funciones destinan para que el acceso a la vivienda sea mucho más sencillo. Pero si no se blinda ese derecho público a la vivienda, pues se convierte en un medio de especulación. Además, es crucial avanzar en la transición ecológica justa, mejorando una eficiencia energética. Recordaros lo que se ha visto en pantalla. Un 25% de la población extremeña tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada. Es decir, en Extremadura posiblemente hay muchas familias que a partir de ahora van a pasar frío, pero aquí muchas veces el problema no es el frío, sino el calor, esos 4 o 5 meses de calor que se ha convertido el verano, donde la gente no puede poner el aire acondicionado porque la electricidad, entre otras cosas, está disparada de precio. En Extremadura, ¿cuál es el problema? Mantener una vivienda bien calefactada y, sobre todo, en verano, con una temperatura adecuada. Los extremeños, y sobre todo los extremeños más vulnerables, pasamos muchísimo calor. Eso no le pasa a la gente con más recursos económicos y, sobre todo, en otras localidades o en otras regiones de España. El crecimiento del Producto Interior Bruto y la creación de empleo por sí solos no son suficientes para erradicar la pobreza. Los salarios no han crecido al mismo ritmo y el coste de la vida lo que ha llevado a una pérdida significativa de poder adquisitivo a pesar del aumento de la renta. Los empleos precarios generan salarios bajos que no permiten cubrir las necesidades básicas. De hecho, esa precariedad laboral multiplica las posibilidades de caer en la pobreza. Actualmente, contar con un trabajo no es garantía de escapar de la vulnerabilidad. El 11,9% de la población empleada sigue siendo pobre. Es esencial que el empleo de calidad vaya acompañado de políticas sociales que prioricen a los grupos más desfavorecidos, como por ejemplo los jóvenes o las personas que viven en áreas rurales. El caso de las personas jóvenes es especialmente preocupante, el vuestro, ya que os veis obligados a lidiar con salarios bajos que dificultan vuestra independencia económica, al mismo tiempo que enfrentan el aumento constante del precio de la vivienda. Esta combinación crea un escenario difícil para el desarrollo personal y profesional de muchos jóvenes que hoy hemos estado escuchando aquí. El género, ser mujer, incrementa significativamente el riesgo de pobreza. Las mujeres sufren mayor precariedad laboral, salarios más bajos y mayores tasas de desempleo. Y un dato alarmante es que el 92% de quienes asumen jornadas parciales para el cuidado de menores o dependientes, un 92%, prácticamente todas, son mujeres, frente solo al 7% de hombres. Es urgente promover políticas que eliminen la desigualdad de género en el mercado laboral y poner fin a la parcialidad no deseada que afecta mayoritariamente, como he dicho, a las mujeres. En cuanto a las familias monoparentales, en este caso habría que hablar de monomarentales, están encabezadas por mujeres quienes enfrentan mayores dificultades económicas y laborales, además de un acceso más limitado a puestos de responsabilidad. La conciliación laboral y familiar es, por tanto, esencial para reducir la pobreza en las familias. Discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan condiciones de vida significativamente peores en todos los indicadores de pobreza, con un riesgo de exclusión social mucho mayor. ¿Y qué voy a decirle de la triple condición discriminatoria por ser mujer con discapacidad? De cómo no se les da oportunidades a esas personas con discapacidad. A veces la población en general nos llevamos las manos a la cabeza cuando sale alguna tasa en general de, por ejemplo, el desempleo para personas o para jóvenes sin discapacidad. Y a lo mejor en Extremadura estarán el 30 y tantos %. En jóvenes con discapacidad o con discapacidad intelectual duplica y triplica estas tasas y nadie se lleva las manos a la cabeza.
Hay personas que conocen algunos proyectos innovadores, de los que estáis aquí. Mi Casa, que es un proyecto, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual que puedan vivir de forma muy autónoma. ¿Qué ocurre? Que son proyectos, innovadores, en algunas localidades y con muy poca repercusión social y nada o para nada extendido. Deberían dejar de ser innovadores y pasar a la categoría de habituales. Los pensionistas y las personas mayores son otro grupo particularmente vulnerable y a mí, en lo personal casi, me ha llamado mucho la atención. Muchas personas mayores se encuentran en una situación económica precaria, debido a pensiones insuficientes que no se ajustan al creciente coste de la vida. El 42,5% de las pensiones en Extremadura, casi la mitad, están por debajo del umbral de la pobreza, es decir, no superan 785 euros al mes. Y el 13%, un porcentaje muy importante, son inferiores al umbral de la pobreza. Es decir, que hay un montón de gente en Extremadura de la pobreza severa que cobra menos de 523 euros. La situación más crítica la vemos en las pensiones de viudedad, donde el 22,5% están por debajo del umbral de la pobreza severa. Esta cifra es aún mayor entre las mujeres, quienes a menudo perciben pensiones más bajas debido a una mayor interrupción de sus carreras laborales. Es decir, de nuevo nuestro sistema productivo y de seguridad social penalizando a quienes en otro contexto social nos educaron con orgullo y tiraron del carro de nuestra sociedad, que ni se planteaba entonces la igualdad, como ahora. Y a esas viudas, a vuestras madres y abuelas, el sistema productivo y de seguridad social les sigue penalizando. Son pobres. La subida de los precios, especialmente en la vivienda, la alimentación, energía, afecta de manera desproporcionada a este grupo, quienes a menudo dedican una gran parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, y sus pensiones no sean dignas y deben ser dignas y suficientes para garantizar una vejez con calidad de vida. Además, deben impulsarse políticas que promuevan el acceso de las personas mayores a servicios sociales, de salud, así como a medidas de protección contra la pobreza energética, ya que muchos pensionistas sufren dificultades para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante los meses más fríos. Es importante recordar que las pensiones tienen un impacto significativo no solo en la calidad de vida, en mayores, sino también en quienes conviven con ellas, porque también se benefician de este apoyo económico. Y era mi respuesta, cuando levanté la mano a esa pregunta de Alfredo, ¿las políticas sirven para algo? Hombre, los políticos están aquí, se ha reivindicado y con razón, pero es verdad que uno de los datos que hemos visto es que si no hubiera unas pensiones adecuadas y si no hubiera una legislación adecuada contra la vulneración de derechos o contra la pobreza y exclusión, muchas más personas en Extremadura y en España serían pobres o estaríamos en riesgo de exclusión, muchas más. Entonces, ¿las medidas de protección social son útiles? Sí. ¿Son suficientes? No, categóricamente no. Ser mujer, vivir de alquiler, tener menores a cargo, un empleo precario, una discapacidad, o ser mayor, pensionista, son factores que aumentan el riesgo de pobreza. La pobreza y la desigualdad son problemas estructurales que se han agravado con las crisis recientes, lo que pone en riesgo el progreso y un desarrollo económico sostenible. ¿Qué es lo importante de todo esto? La redistribución de la riqueza sigue siendo el reto pendiente para todos los políticos, para todos los responsables públicos. Si bien las medidas de protección social a través de las transferencias del Estado han ayudado a contener la pobreza, no han sido suficientes para revertirla. Erradicar la pobreza no es solo una cuestión de garantizar derechos, sino que es una cuestión de voluntad política. Aquí en Extremadura, concretamente, y eso casi es una visión personal, se ha reducido, como hemos hablado, se ha reducido la tasa de la AROPE, la pobreza y la exclusión, y hay 40.000 personas menos. ¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado una gran inversión de Europa en forma de fondos de reconstrucción y resiliencia que desde el 2022 y 23, 21, 22 y 23 han tenido, yo estoy casi convencido, pero perdonadme que haga un paréntesis para decir, pero casi es una opinión personal,
junto a otras medidas, han conseguido que se baje esa tasa de AROPE y que en Extremadura estemos un poquito mejor que en otras regiones. ¿Eso qué ocurrirá? Que probablemente no se va a poder mantener en el tiempo y que volveremos a la naturalidad. Y es que Extremadura esté entre las 2 o 3 comunidades autónomas con peor tasa AROPE o con peores datos de pobreza y de exclusión social en España. Por eso, quiero hacer especial hincapié en que la pobreza no es un asunto de los servicios sociales. Hay veces que tendemos a, como hoy estaba Teresa Angulo, que es la responsable de servicios sociales en Extremadura, en la Junta de Extremadura, personalizarlo en los servicios sociales. Pero lamentablemente se están convirtiendo en el primer recurso, donde parar el choque, pero realmente el problema de la precariedad y sobre todo la tasa de pobreza y exclusión están en las áreas de vivienda, en el empleo, en la salud, en la educación. Ahí es donde tenemos que incidir fundamentalmente. Es fundamental implementar políticas para mejorar la calidad de vida de las personas en esas otras áreas, porque esos deberían ser el último eslabón de la cadena y no el primero. Este estudio, al igual que en años anteriores, el de la AROPE, se convierte en una herramienta clave para que gobiernos locales, autonómicos y estatales, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto tomen medidas concretas para reducir la pobreza y la exclusión en la región. Necesitamos un compromiso claro de los gobiernos y partidos políticos, ahí nos acompañan aquí algunos, no todos, y necesitamos un compromiso claro de los gobiernos y partidos políticos para implementar una estrategia efectiva y duradera en la lucha contra la pobreza. Solo así podremos reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, y por eso EAPN, la Red contra la Pobreza y la Exclusión, tanto a nivel estatal como a nivel regional aquí en Extremadura, reivindicamos un pacto por la pobreza para erradicar la pobreza en nuestra región, que es fundamental. Muchas gracias.